alemán, muy bien narrados por Juan en este libro, para entenderlos como una especie de antesala realista de aquella maravillosa novela de Rafael Bernal titulada El complot mongol, que recientemente tuvieron el desatino de convertirla, por cierto, en una película en la que vemos a una muy cuestionable actuación de Bárbara Mori caracterizada como Chinita. ¿A qué voy con esto? Y es que esta novela, El complot mongol, cuya historia transcurre en la transición de los años 50 a 60, se ficcionalizan las redes de espionaje que para ese entonces, en pleno contexto de la Guerra Fría, operaban en México por medio de funcionarios nacionales y extranjeros. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la historia que nos narra Juan? ¿Qué tiene que ver el trabajo de Juan con la historia que se narra en El complot mongol? Es que su libro bien puede incluirse como el libro de Juan me refiero, bien puede incluirse como un prólogo realista de aquella novela. Es decir, antes de la Guerra Fría ya había en México redes de espionaje internacional que operaban para diferentes intereses extranjeros. Mucho de este fenómeno se le debemos a la cercanía de nuestro país con los Estados Unidos. Recordemos que durante mucho tiempo se ha visto a México como el lugar donde se pueden hacer muchas cosas que en los Estados Unidos no se pueden. Entre estas cosas está, por supuesto, el espionaje. Esto, por supuesto, que no se escapa al libro de Juan, quien nos narra cómo México se convirtió en un punto de observación estratégico para los vecinos, para observar a los vecinos del norte. Vale la pena decir también que inclusive esto antecede a la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos, por ejemplo, que el telegrama Zimmermann de 1917, en el cual el mismo gobierno alemán le propuso a Venustiano Carranza apoyar a las potencias centrales a cambio de la posibilidad de recuperar los territorios expoliados en la guerra contra los Estados Unidos de 1848. Este telegrama fue interceptado por la red de espionaje británico que ya entonces estaba desplegada por muchas partes del mundo. Si bien esta comunicación no fue como tal recabada propiamente en el territorio mexicano, el hecho nos habla ya desde ese momento, 1917, de un interés de gobiernos extranjeros por controlar los flujos de información que pasaban o salían de México. Esto de ninguna manera es exclusivo de nuestro país. Coincidentemente con la intercepción del telegrama Zimmermann, el mismo año de 1917, pero con un par de meses de diferencia, se fusilaba en Francia a nada menos que Mata Hari por cargos de espionaje. Así, para la Segunda Guerra Mundial, las redes de espionaje internacional estaban ya expandidas por todo el mundo, y México no era la excepción. Inclusive, en la misma década de los 40, países como México comenzaron a constituir sus propias agencias de espionaje a imagen y semejanza de las de los países más desarrollados en el capitalismo. Sabemos que los antecedentes de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales se remontan a los años 20. Sin embargo, la Dirección Federal de Seguridad, o DFS, tristemente célebre por su participación en la Guerra Sucia junto al ejército mexicano, se creó precisamente entre 1946 y 1947. Ambas agencias, la Dirección de Investigaciones Políticas y la DFS, que dependían directamente de la Secretaría de Gobernación. Quizá la principal diferencia que haya que señalar frente a las agencias de espionaje extranjeras de Alemania, la Unión Soviética y los Estados Unidos es que la de los países como México se dedicaban casi exclusivamente al espionaje interno. Algo muy interesante que nos narra el propio Juan es que a veces se daba cierto grado de coordinación entre estas agencias de espionaje nacionales y extranjeras, siempre que hubiera, por supuesto, intereses en común de por medio. Otras veces, las redes de espionaje, como en algunos de los casos narrados por Juan, escapaban por completo al control y conocimiento de los órganos mexicanos. Por supuesto que esta cuestión se agudizó todavía más en el contexto de la segunda posguerra, es decir, en la Guerra Fría. Ahora, para finalizar mi exposición, quisiera mencionar un punto que me parece fundamental de señalar, y es que, tal como nos narra Juan, es fácil intuir que las redes de espionaje, en este caso del régimen nazi, funcionaban a partir de ciudadanos alemanes,
ya fuera que hubieran migrado a México exclusivamente para llevar a cabo sus labores de espionaje, como en el caso de George Nikolaus, o que hubieran estado asentados desde tiempos previos a la Segunda Guerra. Así como también fue el caso de redes de espionaje integradas por personas de descendencia de aquella nacionalidad para las cuales informaban, como por ejemplo el caso muy conocido que está narrado muy bien en el libro del empresario Otto Guido Moebius. Todo esto pues está en este texto perfectamente explicado y narrado. Sin embargo, no hay que descartar tampoco el papel de los mexicanos simpatizantes del nazismo. De inicio, Juan nos habla de funcionarios como Miguel Alemán Valdés y Maximino Ávila Camacho, uno que sería el primer presidente civil del país y otro conocido por ser el hermano incómodo del último presidente militar. En ambos casos se trató de personajes con una fuerte influencia política, quienes permitieron e incluso favorecieron la operación de la red nazi de espionaje en nuestro país, así como también de la propaganda a favor del régimen de Hitler. Más importante aún para nuestro contexto local es el papel del empresariado regiomontano, parte del cual también dio sendas muestras de apoyo al nazismo. Aunque esto no nos lo dice Juan, y esto es una hipótesis más bien mía, quizá la burguesía regiomontana pudo admirar el grado de control y sometimiento de las organizaciones obreras que se había dado en el Tercer Reich. Sin duda este es un tema que queda por averiguar. Para concluir, no me queda más que decir que es fácil imaginar el grado de complejidad al momento de proponerse estudiar redes de espionaje nazis o de cualquier tipo, y es que el éxito que pudiéramos tener en esta labor depende prácticamente del fracaso en la operación de dichas redes, en el sentido que, si podemos conocer algo acerca del espionaje del pasado, es gracias a que de alguna manera y en algún momento fue descubierto por alguien, ¿verdad? Sin duda, esto por ejemplo se ejemplifica muy bien con el caso de la Operación Pastorius, que también está narrado en el libro. Sin duda, uno de los preceptos principales del espionaje consiste precisamente en no dejar rastro, de tal suerte que solo podemos imaginar el actuar de aquellas redes que verdaderamente tuvieron éxito en no ser conocidas. No obstante, el acercarnos a indagar la composición y actuación de las redes de espionaje resulta un tema fundamental de la historia política contemporánea, toda vez que, volviendo al caso de los nazis, la articulación de estas redes de espionaje se volvería fundamental un par de tiempo después de la conclusión de la guerra para fraguar la huida de muchos de estos criminales de guerra que luego terminaron en muchos países de América Latina. De manera que les invito a adquirir y leer el libro de Juan, que hoy nos convoca, y conocer todo esto y más respecto al Tercer Reich y su relación con nuestro país. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, pues a mí solamente me corresponde agradecerles un poco su asistencia, bueno, mucho su asistencia, agradecerle a mi compañero la presentación, a Jaime, y comentarles una cosa muy importante para mí respecto a esta investigación, que me gustaría que discutiéramos si hay oportunidad, ¿no? El libro es básicamente, como lo mencionó Jaime, es una investigación que me tardó bastante tiempo, que es una investigación más amplia, que tiene que ver con las actividades de los alemanes en México, pero en Monterrey hay una parte muy importante que yo siempre quise destacar con respecto a empresas alemanas que estuvieron operando durante la Segunda Guerra Mundial o negocios alemanes como Casa Holk. Me imagino que muchos escucharon a Casa Holk, Casa Kram, Guido Moebius, los Massa y una serie de personajes que jugaron un papel muy importante para la Alemania de Hitler. Es que se exiliaron después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se exiliaron todos ellos acá en América Latina, tranquilos, pobres y que no sabían nada, pero hicieron una labor de espionaje. Ajá. Incluso hay un lugar en Moebius, que yo alcancé a leer en alguna parte, de que tenía un edificio con una antena súper alta,
Claro, Y la antena super alta. Ahí está la antena. Esa es. Desde ahí se Entonces la mandaban. antena super alta, esa antena, pues pasaba toda la información y todas las cosas. Creo que Moebius se lo llevaron a alguna parte, lo desaparecieron, lo metieron preso, no sé. Estuvo en pelota. Lo importante es que ellos, si había tantos intereses y había tanto petróleo, pues tenía que haber mucho espionaje. Y como teníamos tanta gente que habíamos regresado de la Segunda Guerra, incluso mi familia italiana también regresó de allá porque allá estaba el pánico. Y entonces aquí a los extranjeros se les decía que eran monstruos, que era lo peor, que era, incluso hubo familias italianas que se tuvieron que cambiar el nombre para que no las persiguieran y no tuvieran problemas. De eso quiero saber también. Bueno, mira, es exactamente el tema del libro, es decir, el libro cuenta estas familias que en ese momento, muchos de los Moebius, los Massa, las familias italianas, las familias alemanas, pueden ser catalogadas ahora con un tema que puede ser casi despectivo. Pero estamos hablando en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Hitler está peleando su guerra y la gente que está de este lado del Atlántico, que está colaborando con Hitler, son patriotas peleando por su país. No se les puede calificar, como ahora lo entendemos, como unos nazis que sabían qué estaba haciendo Hitler. Ellos estaban apoyando a su patria. ¿Cómo estaban apoyando a su patria? Por ejemplo, Guido Moebius, esta es precisamente la fábrica de Guido Moebius, la fábrica Polo, la que está en Pino Suárez, entre Arteaga y Carlos Salazar. Esa es la fábrica Polo, es una fábrica que crea su padre desde 1890 y tantos. Ahí se fabricaban veladoras, cerillos, muchos productos. Están colaborando con él la fábrica Corona, perdón, la empresa que hace jabón, ahorita se me va el nombre, y varios empresarios alemanes que tenían mucho peso. Por ejemplo, estos empresarios alemanes contribuyeron a crear Vitro, Banorte, la misma cervecería, estuvieron involucrados en el desarrollo de la fundidora. Pero estos, en el momento que viene la guerra, esta antena la utilizan porque Guido se pone al servicio de Alemania. ¿Qué quería Alemania con respecto a México y en Monterrey? Y también fundidora, también con un auge grande, también pedían también las cosas de fundidora, el fierro que necesitaban para sus embarcaciones, para sus armas, también ahí lo pidieron. Se llevaron mucho aluminio de contrabando. Sí. Lo que estuvo haciendo Casa Holk, Casa Kram y los empresarios fue acaparar el aluminio, porque el aluminio y el tungsteno y sobre todo el mercurio se convirtió en un material estratégico para la guerra. Entonces, ellos lo que hacían era comprar legalmente el mercurio, lo que necesitaban, lo mandaban a Veracruz por tren o a Tampico, y de Tampico lo mandaban de contrabando a Alemania. Es decir, las redes de los empresarios alemanes y sus colaboradores y sus funcionarios estaban acaparando materias primas estratégicas en Monterrey para llevárselas por barco hacia los puertos y de ahí mandárselos a Alemania. En un momento dado también están contrabando petróleo. Cuando Cárdenas decide que ya no le va a vender petróleo a Hitler, él empieza a vender petróleo desde el 38 porque se da cuenta que Hitler es todo lo contrario a lo que considera algo decente, ¿no? Y entonces empiezan a comprar estos mismos empresarios o otros grupos en México y en general empresarios alemanes y estadounidenses, empiezan a comprar petróleo para llevárselos a Panamá, como si estuvieran comprando petróleo para compañías y barcos panameños. De esos barcos se los llevaron a triangularlos. ¿Que tenían a hacer un oleoducto? No, se lo llevaron de contrabando para llevar para Alemania. Es decir, lo compraron como si fuera para Panamá, de Panamá con bandera panameña, y luego de Panamá ya se lo llevaron a Europa. Es decir, lo compraban como si fuera para otro país, pero realmente estuvieron llegando a la Alemania de Hitler. Entonces, básicamente, el asunto, para yo concluir, y ahorita platicamos todo lo que me gustaría que discutiéramos el asunto, que nos contáramos anécdotas o preguntas. Básicamente, es decir, es una serie de actividades que se realizaron desde Monterrey
estos personajes, estos grupos, para poder contribuir de manera fundamental con la Alemania de Hitler. Y tenemos que entonces esto cambie la perspectiva de la guerra y nuestro papel de México en la guerra, porque hasta este momento México en toda la literatura aparece como si fuéramos un país neutral, y resulta que no. Gracias a la protección de funcionarios de muy alto nivel, empezando por Miguel Alemán, México hizo contribuciones fundamentales para la maquinaria de guerra de Hitler. Por ejemplo, una de las cosas que esto se empieza a narrar ya más ampliamente en el libro es que los submarinos alemanes, que jugaron un papel muy importante para que Inglaterra no se saliera de la isla, estuvieron para que Inglaterra no atacara en el territorio europeo a los alemanes. Los submarinos alemanes estuvieron haciendo creer que estaban rodeando toda Inglaterra todo el tiempo, pero sobre todo estuvieron hundiendo los barcos mercantes que le llevaban suministros a Inglaterra. Y esos submarinos pudieron hundir esos barcos mercantes que durante la guerra hundieron casi 9,000 barcos que llevaban suministros, porque en Inglaterra tenía que recibir toda la ayuda porque es una isla, todo lo que consume. Estuvieron operando en el Golfo de México gracias a que esta red de espionaje y contribución de funcionarios, empresarios y mexicanos, incluso japoneses e italianos, construyeron bases secretas en islas como la isla de Lobos, frente a Tuxpan, Veracruz, en el Caribe y en otras partes. Estuvieron llevando petróleo, mejor dicho, gasolina o diésel a esas islas para que los submarinos alemanes no tuvieran que regresar a Europa a recargar combustible. Entonces eso nos permitió estar operando en el Golfo de México sin ningún problema. Y poderlos transportar. Exactamente, y esa manera México juega un papel, sin que nosotros lo tengamos claro, es ahorita fundamental para ciertas operaciones de guerra de Alemania. Pero me gustaría, pues, más bien que lo comentáramos, que lo discutiéramos. Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre esos aspectos. Algo que se dijo en aquellas épocas en México. Yo era un niño, en el colegio donde yo estaba, leíamos las noticias todas las mañanas, ¿sabes? Y ahí es donde nace la situación del hundimiento del Potrero Ariano. El Potrero Ariano era un barco petrolero que había sido confiscado a España cuando la Guerra Civil Española y que estaba a servicio a Estados Unidos. Entonces, ese barco fue torpedeado por un submarino alemán, entre comillas. Pero, analizándose en aquella época la situación, se vio que ese accidente o ese ataque ocurrió y a los 15 minutos un submarino americano rescató a los marinos mexicanos para llevarlos hacia Florida. Primera situación que hay que ver. ¿Por qué estaba el submarino americano tan cerca, suponiéndose que los submarinos alemanes hubieran andado ahí? El segundo punto que se vio en ese entonces fue que inmediatamente México declara la guerra a Alemania por el hundimiento del Potrero Ariano. Situación algo rara, porque México no tenía ni elementos físicos ni económicos para iniciar una guerra de ese tipo. Entonces, Estados Unidos inmediatamente puso a favor de México todo su ejército, y la situación de los tratados de defensa mutua de América, o los países de América, para ofrecérselo a México, bajo la condición que México le proporcionara todo el petróleo que necesitaban ellos. No iba a proporcionar soldados, le iba a proporcionar petróleo. Sí, así que ya dejó de vender el petróleo a Alemania y se lo entregó a Estados Unidos. Y el otro problema que se comentó en aquellas épocas fue la situación de que México declaró la guerra a los países del eje
cuando quien había llevado el problema supuestamente era Alemania, e inmediatamente mandó simbólicamente un escuadrón de aviación a Filipinas contra Japón. Ese escuadrón fue el famoso Escuadrón 201, que participó bajo bandera americana, con equipo desde luego americano, aviones. México no tenía en aquel tiempo aviones, y que aquí exacerbó hasta cierto punto el patriotismo, entre comillas, mexicano. Yo estaba en esa época, como les decía, en un colegio militarizado aquí en Monterrey. ¿Cómo se llamaba el colegio? Justo Sierra. Y eso lo comentábamos cada mañana, las noticias de la guerra que había. Es lo que quiero comentar. Pues gracias por el comentario. No, si tienen otros comentarios, me gustaría escucharlos. Me gustaría mucho que la gente que conoció algo de Guido Moelius, que nos platicara lo que supiera. Nada más quería comentar sobre el apoyo que hubo de Prescott Bush cuando iniciaron los nazis en Alemania y también de la realeza de Inglaterra. Ahí empezó todo el asunto, también iba a repercutir en México. Sí, de hecho parte de ellos se vienen para acá cuando abdica el trono el duque de York, que ya no va a ser, se vuelve furibundo apoyador de Hitler. Él y un alto funcionario, mejor dicho, un empresario que en ese momento era el hombre más rico del mundo, se llamaba Axel Werner Green. Él es sueco, dueño de la empresa Electrolux, y se viene a radicar en México. Empieza a radicar en México y empieza a hacer inversiones porque Goering